El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por la presencia de viruela del mono en nuestro país, donde ya se han confirmado 6 casos. La medida busca aumentar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad y entregar mayores herramientas a la autoridad. Vamos a analizar este contexto, para eso estamos con el doctor Rafael Medina, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos y quiero partir por lo básico. Para algunos que todavía no lo tienen muy claro, ¿qué es esta viruela del mono? Que ya está presente en Chile, que ha generado una situación de preocupación, no así de emergencia sanitaria, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Correcto. La viruela del mono es un virus que produce una enfermedad parecida a lo que nos acordaremos los mayores o nuestros abuelos y padres, la viruela humana, ¿cierto? Que generaba unas llaguitas en la piel, unas pústulas se le llama, que eventualmente tenían como unos líquidos que se revientan y que eventualmente dejaban como unas costritas, y algunos de nosotros incluso podríamos tener algunas marquitas de eso. Eso es como el ciclo natural de la enfermedad de la viruela humana, y en la viruela del mono se parece mucho a esa sintomatología y manifestación clínica. La gran diferencia, obviamente, que también recordar a todos, es que la viruela humana fue erradicada en los años 60 en Chile y en prácticamente todo el mundo pocos años después. Y por lo tanto ahora estamos viendo un nuevo virus que parece ser un virus que es un salto de un virus que está presente en animales en el oeste de África, y que esporádicamente se habían visto algunos brotes a humanos, casi siempre muy limitados, y ahora la gran diferencia es que hemos estado viendo un brote un poquito más extenso, donde también geográficamente se empieza a distribuir en distintas partes del mundo. Sí, es importante eso, porque cuando se empiezan a dar brotes de mayor cuantía, hay lugares donde estaba presente esta viruela del mono de hace bastante tiempo, es donde empieza a generar esta alerta. Obviamente todo muy contaminado, podríamos decir, por la pandemia de COVID-19 que vivimos, donde muchos dicen, bueno, otra pandemia más. La Organización Mundial de la Salud ha sido bien enfática en decir, ok, es de preocupación, pero no llega a los niveles de COVID-19 por diferencias que son bien relevantes. ¿Cuáles son esas diferencias, doctor, para también hacer la comparación del minuto sanitario que vivimos, digamos? Sí, perfecto. Creo que aparecerá un paralelo muy, muy cercano en cómo esto es totalmente distinto. En la actualidad hay alrededor de 3.300 casos que se han confirmado desde el inicio de este brote, que fue a fines de marzo, principios de abril, los primeros casos. Por lo tanto, si pensamos a esta altura, nosotros 3 meses de pandemia con SARS-CoV-2 ya teníamos en los cientos de miles de casos. Entonces, definitivamente, el cómo se transmite la enfermedad y también las manifestaciones de la enfermedad son totalmente distintas. Así que, como para hacer un paralelo, definitivamente no estamos en un escenario de pandemia ni tampoco de epidemia totalmente disgregada en los distintos lugares geográficos donde se han detectado. Y lo segundo es que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación mucho más largo, en que aún no están claros totalmente cuáles serían los factores que están aportando a la infección de persona a persona. Y lo que sí se sabe, tanto por la viruela antigua como con esta, es que el contacto cercano, muy estrecho, contacto piel-piel o cierto, a lo mejor con alguna gotita infectada atrás, estar conversando muy cercanamente con alguien, tiende a ser gente de la familia o quizás una pareja. El contacto tan cercano es lo que se necesitaría para contagiarse con esta viruela del mono. Por lo tanto, ahí hay un paralelo específico en que no se transmite de la misma manera, se manifiesta como una enfermedad distinta, no tiene esta afección respiratoria que estamos acostumbrados a ver con SARS-CoV-2, ¿cierto? Con COVID, y hay otra sintomatología que es distinta, como estas manifestaciones de irritación en la piel o estas ciertas llaguitas o espútulas que se le llaman, que empiezan a aparecer en la zona afectada. Doctor, ¿cuál es el grado de letalidad que ha mostrado esta viruela del mono usted lo decía, desde marzo, pero también con la evidencia que existe de antes, digamos, de años antes con respecto a esta enfermedad? Sí, en la actualidad la verdad es que la mortalidad es prácticamente nula, no han habido casos fatales, afortunadamente, que yo sepa, y a lo mejor me puedes corregir, de esta enfermedad actual. Sí, algunos casos un poquito más graves que tienen que Sí. ser, ¿cierto?, tratados en hospitales, pero quizás la buena noticia de esta epidemia actual es que la mayoría de los casos son leves, autocontenidos y que se pueden recuperar ciertos aislados
en sus casas o, por ejemplo, en Chile se ha determinado que poner establecimientos para hacer cierto aislamiento o cuarentena fuera del hogar. Por lo tanto, eso es una buena noticia, enfermedades por ahora leve. En datos históricos, en brotes tanto en el oeste de África como en un brote que se registró en Estados Unidos, la letalidad sigue siendo bastante baja, de alrededor de un 1% o menos, y de hecho en el caso de Estados Unidos no hubo ningún caso fatal Ujú. hace años atrás. Contrasta, por ejemplo, con la viruela humana, donde se entendía que alrededor del 10% de las personas que se contagiaban con la viruela humana, vale decir, 10 de cada 100 personas, podía fallecer de tener esta enfermedad. Doctor Medina, otra pregunta que muchos se pueden hacer con lo que es la viruela del mono. ¿Existe vacuna? Usted decía la viruela humana ya había sido erradicada hace varios años, aparece esta viruela del mono que es, la aprovecho de preguntar, ¿se puede considerar una variante, una mutación, un nuevo virus de viruela y si tiene finalmente un inoculante, perdón, para poder enfrentarlo? Quizás voy a partir por la última pregunta. No existe una vacuna a nivel global que esté autorizada en todos los países para ser utilizada para la viruela del mono actual. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un prototipo de vacuna que eventualmente ellos lo podían poner disponibles para su población y ojalá que no ocurra, pero eventualmente existiría la capacidad de expandir esa cierta industria de vacuna para poder inocular a más gente en el mundo, pero actualmente no existe. Y sí existió, y existe en realidad, pero que no se ocupa, una vacuna contra la viruela humana que fue muy eficiente. Y quizás el dato histórico ahí es que lo que se aprendió una vez que se erradicó la viruela humana es que se sacó la vacuna que estaba en circulación por el cómo estaba compuesto para evitar cualquier rebrote de la enfermedad y se empezaron a detectar casos de viruela parecido al humano, pero ahí es donde se descubrió eventualmente esta viruela del mono. Por lo tanto, sí son virus muy parecidos, de hecho son parte de la misma familia de virus. Y para responder la pregunta si es que es una variante o no, no, son virus totalmente distintos, que en el genoma del virus hay diferencia y que los hospederos naturales serían totalmente distintos. Por lo tanto, por así decirlo, son como primos hermanos, pero no iguales. Ujú. Estamos comentando que ya hay 6 casos confirmados en nuestro país, se eleva lo que es una alerta sanitaria con respecto a esta viruela del mono. ¿Cómo evalúa usted lo que fue esa decisión, doctor? Y también contar de qué se trata. Ya conocemos, digamos, parte de esto a nivel masivo por lo que fue SARS-CoV-2, por lo que sigue siendo, digamos, pero ya hemos notado que hay varias diferencias que obviamente marcan un punto de inflexión entre una y otra enfermedad u otras enfermedades. Claro, yo creo que lo principal acá, como decías al principio también de la entrevista, es que no se genera una alerta, pero sí se pone el sistema en alerta, que no es lo Ujú. mismo, para, como decían bien las autoridades, darles más herramientas de seguimiento, de monitoreo, de generación, ¿cierto? O poder generar recursos específicos para distintas partes del país para poder hacer la detección temprana y aislamiento temprano de potenciales casos. Y eso yo creo que es un gran aprendizaje que no solamente, ¿cierto?, lo hemos aprendido en Chile, pero en realidad es como lo que ha seguido definiendo la Organización Mundial de la Salud, es poder tener estas alertas tempranas, hacer monitoreos tempranos para poder mitigar. Hemos aprendido con la pandemia que eso es una muy buena herramienta y es costo eficiente también. Y en el caso en particular de los 6 casos acá en Chile, lo que hemos ido aprendiendo es que de alguna manera siguen teniendo la norma o la característica inicial de esta enfermedad que se vio, ¿cierto? No solamente en la región, vale decir, ¿cierto? México y Argentina que tuvieron los primeros casos y luego Chile, en que tiene que ver con gente que está o de alguna manera viajó a los países originales donde se encontró el brote, que fue España y Portugal, o eventualmente son personas que han declarado tener contacto con aquellos viajeros o con personas con síntomas. Ujú. Por lo tanto, siguen aplicando desde mi punto de vista los mismos criterios de mitigación, es tener conciencia de si uno ha viajado, de si ha estado en contacto con alguna persona que puede haber estado enferma con la viruela o presentando quizás síntomas, y tratar de detectar esos síntomas tempranos, que son dolores musculares, estas como sarpullidos o Sí. irritaciones,
tienden a ser, ¿cierto?, en la parte genital muchas veces, y eventualmente la erupción de estos granitos, estas pústulas que hablábamos, que ya son como la característica específica de la viruela. Ahora, por último, doctor Medina, y agradecido estos minutos, uno también dentro de lo bueno, lo malo, digamos, de esta situación de pandemia, las recomendaciones para SARS-CoV-2, COVID-19 también corren, digamos, para otro tipo de enfermedades como por ejemplo esta, ¿no? O sea, también hay un terreno ganado por parte de la población, digamos, dentro del difícil escenario que se vive a nivel internacional con esta pandemia de COVID-19, ¿no? Hago mucho el paralelo, pero es que evidentemente el contexto sanitario principal, digamos, que tenemos es SARS-CoV-2, COVID-19 y todo el resto también va de alguna manera mancomunado a ese contexto, desde la comunicación de riesgo, por ejemplo. Tal cual. Así como hemos aprendido a comportarnos en cierto modo para prevenir los contagios por el uso de la mascarilla, el lavado de manos, ¿cierto?, tratar de mantener el distanciamiento físico cuando sabemos que hay alguien que está infectado, algunas de esas mismas cosas se pueden aquí mantener. Por ejemplo, de nuevo, tener conciencia si es que sabemos que hay alguien cercano o potencialmente cercano que está con síntomas de viruela del mono. El distanciamiento físico obviamente ayuda, y por eso estas residencias sanitarias para poder aislar a estos individuos que tienen enfermedad leve funcionan en este caso para ambas enfermedades. Y por lo tanto seguir el estar atento, estar informado sobre cualquier cambio que tenga cualquiera de las dos enfermedades, obviamente nos va a ayudar a ir previniendo más contagios o eventualmente nosotros ser portadores de alguna de estas dos enfermedades a otra gente más susceptible. Doctor Rafael Medina, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, gracias.